Eh, Buenos días. En nombre de la Secretaría de Salud de Medellín vamos a presentar una conferencia, una teleconferencia sobre el tema de micronutrientes. Los micronutrientes son las vitaminas y los oligoelementos. Las vitaminas, recordemos que son necesarias para la vida, que no aportan energía, sirven para aprovechar los elementos energéticos de la alimentación. En realidad, las vitaminas en la mayor parte de los procesos funcionan como enzimas o coenzimas. Muchas de ellas son antioxidantes, son prácticamente esenciales, excepto, por ejemplo, la vitamina K, que es sintetizada también por la flora intestinal. Algo de ácido fólico también se puede producir, pero en general las vitaminas son esenciales. Y es importante recordar que no producen campeones ni producen energía adicional, ¿cierto? Simplemente se necesitan para que la energía se pueda aprovechar. Las vitaminas, hay unas vitaminas que son liposolubles, es decir, solubles en grasas, estas que tenemos acá. Estas vitaminas liposolubles se absorben con las grasas, se almacenan, pero también pueden ser tóxicas cuando pues precisamente por lo que se almacena, cuando se excede la cantidad, pueden ser tóxicas, por ejemplo, la intoxicación por vitamina A, que puede producir síndrome como hipertensión endocrinal. Y las vitaminas hidrosolubles, estas son todas las vitaminas que tenemos aquí del complejo B y también la vitamina C. Estas vitaminas hidrosolubles no se almacenan, se deben ingerir diariamente con los alimentos y el exceso se elimina por la orina. O sea que no se pueden, digamos, guardar, ¿sí? La cantidad que se necesita se debe ingerir todos los días. De todos los 109 elementos que existen en la naturaleza, nosotros, en los organismos vivos, hay 24. Nosotros estamos compuestos por 24 sustancias. Hay unos que son los macroelementos, todos componen la mayor parte del organismo. Pues sabemos que el 60% del peso del cuerpo es agua. Y los oligoelementos, de los cuales se necesitan cantidades muy pequeñas, ¿cierto? Menos de 4 gramos. Los oligoelementos son estos, los más conocidos: el hierro, el yodo, manganeso, selenio, cobre, y estos otros que también parece que fueran esenciales en algunos procesos. La deficiencia de micronutrientes es muy frecuente y es lo que se ha denominado el hambre oculta. De todos los micronutrientes, los que se han estudiado, los que se conoce que existe un problema en cuanto a la deficiencia, son estos tres: el hierro, la vitamina A y el zinc. Las deficiencias de vitaminas y minerales afectan a más de 2.000 personas en el mundo, es decir, una tercera parte de las personas del mundo, todo el mundo, tiene deficiencia de por lo menos un micronutriente. Y las personas más vulnerables en cuanto a esta deficiencia son estos dos grupos: los niños menores de 2 años, o mejor dicho, los seres humanos desde la concepción hasta los 2 años, los primeros 1000 días de vida, y las mujeres gestantes, son los grupos más vulnerables a la deficiencia de micronutrientes. Esto trae como consecuencia retardo en el crecimiento en muchas poblaciones, aumento de la morbilidad,
y retardo en la adquisición de habilidades motoras en relación con el desarrollo, aunque esto, como vamos a ver más adelante, pues puede estar discutido en algunos casos. Bueno, entonces recordemos que el hierro es fundamentalmente importante porque hace parte de la molécula de hemoglobina, que la hemoglobina sirve para transportar el oxígeno en la sangre, pero además de la hemoglobina, el hierro hace parte de otro montón de enzimas también y tiene otras funciones. La deficiencia de hierro es la deficiencia nutricional más común que existe en el mundo. De todos los nutrientes, el que más falta es el hierro. Se dice la OMS que 750 millones de niños menores de 5 años tienen deficiencia de hierro, que 293 millones de niños menores de 5 años tienen anemia por deficiencia de hierro. Y el grupo de edad clave, el grupo de edad más comprometido son los niños entre 6 y 24 meses. Vamos a ver que, por ejemplo, entre nosotros también es el grupo en el cual es más frecuente la anemia. Y es en este grupo de edad donde hay tantos logros importantes en el desarrollo, pues puede haber algún compromiso. En Colombia tenemos los datos de la encuesta nacional de nutrición, la ENCIN, del 2010. En este momento todavía está en ejecución la encuesta nacional del 2015 y todavía no tenemos la información. Pero en el 2010 tenemos en niños entre 6 y 59 meses, es decir, entre 6 meses y 5 años, 27,5 presentaban anemia, es decir, hemoglobina por debajo de 11, más de la cuarta parte de los niños entre 6 y 59 meses. Pero lo que a mí me parece más importante, pues, o más aterrador, digamos, es que entre los 6 y los 12 meses, el 60%, 59,7 para ser exactos, de los niños tenían anemia. Es decir, más de la mitad de los niños en el segundo semestre de su vida en Colombia tienen o tenían anemia para el año 2010. En otros grupos de edad es menor la prevalencia de anemia y en la adolescencia aumenta un poquito más, y este es el dato en niveles de edad, 17,6%. La vitamina A, todos sabemos del papel tan importante que desempeña la vitamina A en la visión, pero además del papel que desempeña en la visión, es muy importante en la inmunidad, en la división celular. Todo lo que tenga que ver con la división celular, pues también va a tener que ver con el crecimiento y también va a tener que ver con la inmunidad. Además de eso, es antioxidante, es importante en la reproducción y en el sistema nervioso central, de manera que está en muchas partes también, desempeña muchos papeles indispensables para la vida. La deficiencia de vitamina A también es un problema muy frecuente. 190 millones de niños menores de 5 años tienen deficiencia de vitamina A. En Colombia, en los niños entre 1 y 5 años se encontró 24,3%. También una cuarta parte de los niños menores de 5 años tienen deficiencia de vitamina A. Y entre los niños entre 1 y 2 años, más alto, 27%, lo mismo en el nivel 1 del sistema. Entre los indígenas, la deficiencia de vitamina A es de 34%, y entre los afrodescendientes de 25%, de manera que es un problema importante también. El zinc. El zinc es el tercer oligoelemento después del hierro y del flúor.
el contenido total de zinc en el cuerpo es de 2 gramos y el zinc hace parte de muchas enzimas, de más de 300 enzimas. Todas las enzimas que nosotros hemos oído mencionar desde que empezamos a estudiar las transaminasas, las fosfatasas alcalinas, la deshidrogenasa láctica, las enzimas pancreáticas, todas esas enzimas tienen zinc y el zinc funciona como catalizador. Y tienen zinc también, dentro de todo esto, las polimerasas de los ácidos nucleicos. Entonces, por esta razón, el zinc tiene que ver mucho con la síntesis de proteínas. Si tiene que ver con la síntesis de proteínas, tiene que ver con la reproducción celular, con el crecimiento, con la cicatrización, con la reparación de los tejidos. De hecho, los tejidos en los cuales la deficiencia de zinc se manifiesta más es en los tejidos donde la reproducción celular es más activa, que son la piel, el epitelio gastrointestinal y el tejido linfóide. Estos son los contenidos de zinc en el calostro, en la leche materna, en la leche de vaca. Este zinc, igual que el hierro de la leche materna, no es mucho, pero es muy biodisponible y se absorbe muy bien. El zinc está presente fundamentalmente en los alimentos de origen animal. Pero además de las carnes, también los lácteos, los huevos, que por ejemplo no son buena fuente de hierro, sí son buena fuente de zinc. Y dentro de los vegetales, las fuentes, los alimentos que son más ricos en zinc son todo tipo de nueces y también los granos íntegros. El problema del zinc es que con los vegetales no se absorbe muy bien por la presencia de fitatos, que son antinutrientes, que son sustancias que afectan y impiden la absorción del zinc. El zinc se absorbe en el intestino delgado y tiene dos mecanismos, digamos, de absorción. Un mecanismo que es por transporte activo con una proteína que transporta el zinc desde la luz intestinal hasta la célula. Ese es el mecanismo, digamos, normal. Pero también cuando hay una ingesta alta se absorbe por difusión pasiva. Se absorbe más o menos la tercera parte de lo que se ingiere y se absorbe de acuerdo con la necesidad. Es decir, si hay deficiencia de zinc, si se necesita zinc, se absorbe muy bien. Si no se necesita zinc, se absorbe poco, es decir, se absorbe de acuerdo con la necesidad. No, porque no se acumula, ¿cierto? No hay un depósito de zinc que se pueda ir sacando para las necesidades, ¿no? Es algo que se tiene que ingerir, aunque se moviliza pues, de los huesos hacia la circulación, pero propiamente no es, lo que está en los huesos no es una reserva. La absorción de zinc está afectada por otros metales, por el cobre, por el hierro, por el calcio, por los fitatos. Esto es importante cuando vamos a hacer suplementación, tenemos que tener esto en cuenta y lo vamos a discutir más adelante. Pero esto ya lo habíamos mencionado, el zinc se necesita en todas las etapas de la división celular, en todas las etapas de la mitosis, en la formación de cromosomas, hace parte también de la membrana celular. Además de eso, es necesario para la activación de la expresión de algunos genes. Es decir, no basta con que el gen esté presente, se necesita que se pueda expresar. Para que se pueda expresar, se necesita zinc. Es muy importante en la inmunidad, muy especialmente en la inmunidad celular, depende de que se produzcan células, y en los sentidos, ¿cierto? En el gusto y en el olfato. Por eso, por ejemplo, se ha considerado que puede mejorar el apetito cuando las personas en las cuales hay deficiencia de zinc, porque van a poder disfrutar mejor de la comida, en la visión y en el sistema nervioso central. Entonces el zinc realmente está en muchas partes,
Los requerimientos en los niños son alrededor de 5 miligramos al día, 5 miligramos, 3 en los menores de 1 año, 10, que es los requerimientos, digamos, de los adultos, 10, 15 miligramos. En las mujeres lactando y en las embarazadas son más altos los requerimientos. Aquí tenemos los datos de la ENSIM 2010, de la encuesta de nutrición, referentes a la deficiencia de vitamina A y de zinc. En las barras verdes está la deficiencia de zinc por regiones. Por ejemplo, en la Atlántica 41,3%, en el Amazonas 60%. Esto es en menores niños de 1 a 5 años. Y aquí está el promedio nacional, la raya verde. Dice prevalencia nacional de deficiencia de zinc 43, con algo por ciento. Y prevalencia nacional de deficiencia de vitamina A, ya lo habíamos mencionado, 24,3%. Son problemas que están ahí, que están presentes y que hay que enfrentar. En este sentido, el Ministerio de Salud, en cooperación con otras agencias, presenta la Estrategia Nacional para la Prevención y Control de las Deficiencias de Micronutrientes. Este es un documento muy interesante, yo se lo recomiendo, ustedes lo buscan en Google y sale pues para bajarlo en PDF. Tiene digamos una parte como teórica, una base teórica muy buena, muy completa, muy clara, y al final presenta, digamos, como las distintas opciones. Sin embargo, no es un manual que diga vaya a hacer esto y esto, y en este caso es digamos, más amplio. Bueno, la deficiencia de micronutrientes, de acuerdo con esta estrategia nacional, se puede enfrentar desde varias, o se debe enfrentar desde varias líneas de acción. La primera, y la que siempre tiene que estar, la que es, digamos, como la meta ideal, es la diversificación de la alimentación. Es decir, si una persona recibe una alimentación suficientemente bien equilibrada, no va a necesitar alimentación de nutrientes, porque lo estará recibiendo en su alimentación. Pero pues ya vimos que existe un problema, ¿cierto? Que hay una deficiencia importante. Entonces tenemos, ¿qué se puede hacer? Estas acciones son las recomendadas. Primero, fortalecimiento de las acciones prioritarias. ¿Cuáles acciones prioritarias? Pinzamiento del cordón umbilical cuando deje de latir. Esto como tan sencillo produce unos resultados muy importantes en la prevención de la anemia. Si el niño recibe, se retarda la ligadura del cordón hasta que deje de latir, es decir, hasta que deje de pasar de sangre el niño del lado placentario de él, sangre de él, va a haber mucho menos anemia. Esa es una estrategia que se está utilizando y que produce resultados muy importantes. Que los niños hacen sus depósitos de hierro al final del embarazo. Por eso los niños pretérmino siempre van a necesitar suplementos de hierro desde el principio, porque no han llenado sus depósitos de hierro. Y esos depósitos de hierro les alcanzan hasta 6 meses. La leche materna tiene hierro que se absorbe muy bien, pero no es mucho, pero el niño tiene sus reservas y hasta los 6 meses se puede mantener bien. Pero después de los 6 meses se necesita una alimentación complementaria adecuada. Entonces, todo lo que se haga por propiciar y fomentar la alimentación materna y la alimentación complementaria adecuada, porque es que con mucha frecuencia la alimentación complementaria es insuficiente, no es adecuada.
Y la otra medida, digamos, grande de reacciones prioritarias es la desparasitación. Existe también una política nacional y de acuerdo con la estrategia IEPI, que es, cuando se habla de estrategia IEPI, se dice, que es lo que recomienda la OMS, dar un antielmente de cada 6 meses a partir del año. Eso reduce, digamos, la prevalencia de los parásitos en la comunidad y finalmente lo reduce mucho, ¿cierto? Así que los niños se vuelvan a reinfectar. Como medida de salud pública es importante. Bueno, la siguiente línea, digamos, de acción es la fortificación de los alimentos. Y esta fortificación puede ser de alimentos de consumo masivo, como por ejemplo la fortificación de la harina de trigo, fortificar, o la fortificación de la sal con el yodo, le llega a todo el mundo, ¿cierto? El yodo. También puede ser la fortificación de alimentos específicos. Por ejemplo, la bienestarina es un alimento que está fortificado con vitaminas, que está fortificado con micronutrientes. También los alimentos infantiles, los cereales infantiles también vienen fortificados con hierro. Son alimentos en otros países. Y también dentro de esto, la fortificación casera con micronutrientes en polvo. Y eso vamos a hablar más adelante, y es en la casa agregarle a los alimentos un polvo de micronutrientes. Entonces es una fortificación que es distinto de la suplementación. Bueno, por otra parte, muy interesante y, digamos, prometedor es la biofortificación o fortificación de los alimentos, la fortificación biológica de los alimentos, de acuerdo con técnicas de abonos, de agronomía, de ingeniería genética, de producir alimentos que sean ricos en micronutrientes, por ejemplo, arroz con hierro. Sobre eso se está trabajando en Colombia, con resultados muy interesantes, pero pues sí, es otro aspecto importante. Y finalmente tenemos la suplementación. Tenemos una prevalencia alta de suplementación de micronutrientes, pues vamos a tener eso en cuenta para dar. Hay que tener en cuenta que después de los 6 meses, la alimentación complementaria con frecuencia no llena los requerimientos de estos 3 micronutrientes. El hierro y el zinc están fundamentalmente en los alimentos de origen animal, que son los alimentos más costosos, entonces con frecuencia vamos a encontrar la deficiencia. La vitamina A pues también está en alimentos de origen animal, pero también está pues, en muchos vegetales, pero ya vimos pues que 24% de los niños en Colombia tienen deficiencia. Primero, en relación con el hierro, si se considera que el estado de hierro al principio de la vida es crítico en el desarrollo motor cognitivo, la Organización Mundial de la Salud ha recomendado suplementar con hierro a todos los niños entre los 6 y 24 meses en áreas donde la prevalencia esté entre 20 y 30% o mayor. Nosotros tenemos 28%. Bueno, pero realmente lo que está absolutamente claro es que la suplementación con hierro en niños de 4 meses, en este caso a 23, reduce efectivamente la anemia. Esto fue un metaanálisis de revisión sistemática
los estudios clínicos aleatorizados en niños entre 4 y 23 meses, unos que recibían hierro y otros que no recibían hierro, en resultados en relación con la salud de los niños. Lo que se encontró definitivamente claro es que disminuye efectivamente la anemia. Ya los efectos sobre el crecimiento y desarrollo son inciertos, dice la revisión que se necesitan más estudios para evaluar los beneficios y riesgos también no hematológicos en este grupo de edad, es decir, sobre el desarrollo cognitivo. Pero bueno, necesitamos que los niños no tengan anemia, ¿cierto? La anemia probablemente afecta muchas cosas. Esto es lo que recomienda la estrategia AIEPS, es decir, para tratamiento, una cosa para el niño que tiene anemia. Y para el niño que no tiene anemia, la recomendación es dar 2 miligramos por kilogramo día de hierro elemental a partir de los 6 meses, durante un mes cada 6 meses. Un mes cada 6 meses. Durante un mes cada 6 meses se recomienda pues dar el hierro. Recordemos que 60% de los niños entre 6 meses y un año tienen anemia. Entonces, ese grupo es clave para darle la suplementación con el hierro. Bueno, en este sentido también es importante decir que el médico tiene que conservar la capacidad de tomar una decisión de más de hierro o menos de hierro. Si yo veo a un paciente y el paciente está bien, está saludable, se alimenta bien, reviso la alimentación, por eso es tan importante, digamos, en la IEPI, en la consulta pediátrica, que el médico revise la alimentación. Si revisa la alimentación y que el niño no está recibiendo alimentos fuentes de hierro, le debe mandar hierro, le debe mandar un suplemento de hierro. Entonces, pero si un niño come carne todos los días, está rosado, tiene apetito, está saludable, probablemente no vaya a necesitar. La guía, este es un punto que me parece importante destacar porque ha producido confusión. La guía de crecimiento y desarrollo, la guía de práctica clínica de crecimiento y desarrollo, tanto en la parte de crecimiento como en la parte de desarrollo, no recomienda la administración de hierro, pero dice, no se sugiere la administración de hierro en niños y niñas sanos con el objeto de mejorar la talla o el peso. Es decir, el hierro no hace crecer, no aumenta la talla y no aumenta el peso. Igual en la parte relacionada con el desarrollo, dice, no mejora el desarrollo psicomotor ni el funcionamiento cognitivo, por lo que se recomienda no suplementar hierro a niños menores de 5 años sanos con el fin de promover el desarrollo psicomotor o el funcionamiento cognitivo. Digamos, la evidencia no hay evidencia clara sobre esto, por eso es la guía. Pero realmente hay que tener en cuenta que la recomendación que se hace de suplementar hierro no es para mejorar el crecimiento ni es para mejorar el desarrollo, sino para prevenir la anemia. Está claro que la suplementación con hierro sirve para prevenir la anemia, no para mejorar el crecimiento o el desarrollo. Dice la guía, a todos los niños con sospecha de anemia se les debe considerar estudiar y o administrar hierro suplementario en la dieta. Pero es que aquí resulta que tenemos 28%. Entonces es un problema que hay que tener presente, ¿cierto? Que hay que tenerlo siempre presente. ¿Le voy a suplementar o no le voy a suplementar? Si no le voy a suplementar, ¿por qué no le voy a hacer? Porque no lo necesita por esto. Sobre la vitamina A, tenemos esta guía también de la Organización Mundial de la Salud,
donde están, digamos, como las recomendaciones de suplementación de vitamina A. Se ha reportado que la suplementación con vitamina A de los niños entre 6 meses y 5 años disminuye la mortalidad en este grupo de edad entre 20 y 23%. Y que esta reducción está relacionada con menor susceptibilidad a las infecciones por su efecto sobre el sistema inmune, probablemente. Es decir, la suplementación por vitamina A no reduce la mortalidad por cada una de las enfermedades, pero sí reduce la mortalidad general. Entonces, se supone que es por su efecto sobre el sistema inmune. De ahí la recomendación de suplementar con vitamina A. Recordemos que en Colombia 24%, los niños entre 1 y 2 años 27%, los niños indígenas 34%. De manera que hay que pensar en suplementar con vitamina a muchos niños. Y esta es la recomendación de ahí. Menores de 6 meses que no reciben leche materna, 50.000 unidades. Niños entre 6 meses y 1 año, 100.000 unidades, una dosis única. Y niños entre 1 y 5 años, 200.000 unidades, cada 6 meses, una dosis única. Y a las madres, en las primeras 6 semanas después del parto, 200.000 unidades. Como la vitamina A se acumula, se guarda en el hígado, dura 6 meses, se va liberando. Por eso se puede usar así, se ha usado, pero no se debe repetir antes de los 6 meses por el riesgo de la intoxicación que produce síntomas de hipertensión endocrinal. Hay que tener cuidado con eso y hay que ser muy claro cuando se prescribe que no se debe repetir antes de los 6 meses. Esto es lo que recomienda también la OMS, prácticamente tenemos lo mismo una vez al día. Ellos dicen entre cada 4 o 6 meses la dosis es exactamente pues, lo mismo que tenemos en la IEPS. Y dice dársela a los niños, a ver, prevalencia, cuando la prevalencia es de más del 1% en estos niños. Por la prevalencia de la deficiencia es 20% mayor en infantes y niños de 6 a 59 meses. En Colombia tenemos 24%, de manera que hay razones para también se puede hacer excepciones, amarillas, carnes, no van a necesitar. Pero acordémonos que la deficiencia está en 1 de cada 4 niños. Si le damos a uno que no la necesitaba, pues que lo vamos con esa cantidad. Ese pues por lo menos la idea. La guía de crecimiento y desarrollo recomienda la suplementación de vitamina A cuando el aporte es suficiente. La alimentación. Con el propósito de disminuir mortalidad general e incidencia de enfermedades diarreicas, aguda, malaria y sarampión. La dosis recomendada es la misma que recomienda y en eso sí hay, digamos, como acuerdo. Por otro lado, tenemos la suplementación de zinc. Digamos que las guías en relación con la suplementación de vitamina A y de hierro llevan mucho tiempo y son más o menos, tienen bastante aceptación. La suplementación con zinc es más, digamos, los conocimientos sobre zinc son más recientes, aunque 40 años funcionando con esto. Pero sí se ha calculado que la suplementación con zinc reduce la mortalidad infantil en 9%. Y la incidencia de diarrea en 23%. Es decir, el zinc se ha demostrado con toda claridad que sirve para el tratamiento de la diarrea, que disminuye la diarrea.
y eso pues está completamente demostrado por toda la evidencia. Y se supone que sirve porque favorece la reparación del epitelio intestinal, favorece la acción de las enzimas intestinales también. Pero no solamente sirve para el tratamiento, sino que disminuye la incidencia de diarrea. También está comprobado, también hay metaanálisis, que si se da zinc, disminuye la diarrea. Pero hay otro efecto sobre el cual ha habido pues como mucho interés, y es como en relación con el crecimiento. Ya vimos que el zinc está presente y tiene mucho que ver con las enzimas, con todas las enzimas relacionadas con la reproducción celular. Por eso es importante en la cicatrización, en la recuperación nutricional, en la diarrea. Entonces, podría tener que ver, digamos, con el crecimiento. Además, he escuchado las descripciones de deficiencia de zinc y talla baja en comunidad, ¿cierto? No en forma individual, sino en comunidad. Entonces, aquí tenemos un análisis, un metaanálisis del efecto preventivo de la suplementación con zinc sobre el crecimiento. Entonces es un metaanálisis que pues, se incluyeron estudios clínicos controlados, con placebos, aleatorizados, niños menores de 5 años que no fueran prematuros, que no tuvieran enfermedades crónicas, y que el zinc fuera lo único que les daba diferencia entre los dos grupos, y se administró por lo menos durante 28 semanas, es decir, más de 6 meses. Sobre esto, entonces aparece este interrogante, que es tan importante y que nos inquieta, digamos, cuando se van a plantear los tratamientos, las suplementaciones con hierro y zinc. Interactúan en forma significativa cuando se administran simultáneamente. Tienen similares mecanismos de absorción y de transporte. Y se ha encontrado que la suplementación simultánea de hierro y zinc puede inhibir la absorción. Sin embargo, no se afecta el estado bioquímico del zinc. Entonces, siempre ha existido con dudas, digamos, de qué tan bien se absorbe el zinc cuando va con el hierro. Lo que se encontró en este metaanálisis es que los efectos sobre la talla fueron mejores cuando el zinc se administró solo. Y el análisis, pues, tomado textualmente, el análisis sugiere fuertemente que la adición de hierro disminuye el efecto positivo de los suplementos de zinc sobre el crecimiento lineal a través de la posible interferencia con la absorción y o la biodisponibilidad. Entonces ellos encontraron que la revisión sugiere que la suplementación por sí tiene efecto positivo en el suplemento, en el crecimiento lineal, especialmente cuando se administra solo. Pero dando 10 miligramos día durante 24 semanas, el aumento en la talla fue 1,37 centímetros, es decir, 4 milímetros en los niños, comparados con los que lo recibieron en países en desarrollo. Es decir, pues esto uno lo ve poquito, pero tengamos en cuenta que el que lo necesita lo aprovecha y lo absorbe mejor. Estos son estudios en los cuales se le dieron todos los niños. Si usted selecciona los niños, es probable que se puedan beneficiar más en relación con el crecimiento. ¿Qué niños deberían recibir suplementación con zinc? Entonces, ayer nos trae por una parte el tratamiento de la diarrea. Sí, en menos de 6 meses, 10 miligramos al día de zinc elemental. En niños entre 6 meses y 10 años, 20 miligramos al día de zinc elemental durante 10 a 14 días. Y recomienda suplementar zinc a los niños que tienen desnutrición
no entra a discriminar qué tipo de nutrición, tanto de nutrición aguda como de nutrición crónica, o riesgo. Riesgo es aquella famosa franja de riesgo que son los niños que están entre -1 y -2 desviaciones estándar. ¿Qué dice la guía de diarrea? La guía de práctica clínica del Ministerio de Salud de Diarrea dice: se recomienda la suplementación con zinc en los niños menores de 5 años para disminuir la incidencia de diarrea en niños con bajo peso al nacer. En niños con déficit del crecimiento que se encuentren por debajo de -1 desviación estándar en uno de los 3 indicadores. Es decir, todos los que estén desnutridos o que hagan parte de esa franja de riesgo que realmente es muy interesante, y nosotros no sabemos si esos niños son un poquito desnutridos o si son así. Para eso hay que hacer un seguimiento, para eso no se puede tomar una decisión de una vez, pero digamos, sabemos que en Colombia 43% tienen deficiencia de zinc. Si le damos a los desnutridos y a los niños con riesgo, probablemente vamos a tener un grupo mayor de niños que se beneficien con la suplementación de zinc. Esa fue la descripción que hizo ayer. También se suplementa en los niños que no reciben lactancia materna y la dosis recomendada es la misma que da ayer, y 10 miligramos en los menores de 6 meses, perdón, 5 miligramos en los menores de 6 meses y 10 miligramos en los niños mayores de 6 meses durante 4 meses. Ayer dice 3. Dáselo durante un tiempo como va. Pero de ahí para adelante, pues habrá que hacer un seguimiento y ver qué más se hace. La guía de crecimiento y desarrollo también recomienda suplementar zinc y dice en niños que no reciben adecuado aporte alimentario, con el propósito de disminuir incidencia de diarrea y neumonía. No lo recomienda, digamos, en relación con el crecimiento, no. Es decir, siempre habrá que hacer una buena historia, ¿cierto? Es decir, uno siempre, y parte de una buena historia de un niño sabe que come. Y si con lo que come le alcanza o no le alcanza, tiene suficiente. Eso es parte de la historia clínica. Bueno, dice la guía de crecimiento y desarrollo que la suplementación con zinc no mejora el desarrollo psicomotor o el funcionamiento cognitivo. No se ha comprobado. Es que no se da para eso, se está dando por eso. Entonces, recapitulando lo que tenemos en la dieta: niños desnutridos que estén por debajo de -2 desviaciones estándar de peso para la talla para la edad. Esos niños pues necesitarán su tratamiento, y especialmente ahora los niños que tengan desnutrición aguda, pues en el país hay un interés especial por hacer un tratamiento adecuado para disminuir la mortalidad, para que no estén desnutridos. Pero esos niños van a necesitar su programa, pero se recomienda darle los suplementos y a ellos se les puede dar zinc y se les debe dar micronutrientes. Entonces, pues, digamos, este es uno de los productos que tiene zinc con vitaminas, que tienen vitaminas, digamos, más o menos como para llenar muy doble de los requerimientos. 12 RDA más o menos tienen estos productos, y no tiene hierro. Esa es una alternativa para darle a los niños con desnutrición, además de todo su otro tratamiento, pues, que es lo más importante, ¿sí? Y los niños con riesgo de desnutrición
es en los que se implementa zinc por 3 meses. Si estos niños también están recibiendo suplementación con hierro, que también la está recibiendo, se deben utilizar por separado. Pero tenemos también como una alternativa y es la fortificación casera con micronutrientes en polvo, que son las chispitas, los llamados sprinkles entre nosotros, se consigue, se produce con este nombre de Vitamix, pero en muchos países y en muchos países de América se está utilizando, en Perú, en Ecuador, en Guatemala, se está utilizando de forma, digamos, como masiva. Esto nació de una idea de un señor en Toronto, en Canadá, un pediatra, para fortificar los alimentos en casa, ¿cierto? Una fortificación un poquito. Se conocen dos fórmulas, hay dos fórmulas. Esta es la que más se utiliza, la que se llama contra la anemia. Ya vamos a ver por qué se llama así, contra la anemia, o una fórmula que tiene micronutrientes mínimos. Este es un polvo que viene en empaques individuales para rociarlo sobre los alimentos, sobre alimentos que tengan consistencia de puré, de papilla, que no sean un caldo, que no sean una sopa, porque van a flotar sobre el líquido, van a flotar, debe ser sobre alimentos que tengan una consistencia semi-blanda, no altera, no afecta el sabor de los alimentos. Y esto es lo que trae, esta es la fórmula que trae. Trae 12,5 miligramos de hierro, que es, digamos, un promedio de los requerimientos, ¿sí? Pero no es, digamos, un suplemento, ¿no? Es, digamos, como lo básico. 5 miligramos de zinc, es decir, trae también como el requerimiento mínimo de zinc. Ácido fólico, 160, de vitamina A también trae 300 microgramos que equivalen a 1000 unidades, es decir, también el requerimiento de vitamina C, 30 miligramos, es decir, trae como el requerimiento básico, ¿cierto? Para que los alimentos queden suplementados, queden fortificados. Bueno, la OMS también tiene una guía que les recomiendo, todas estas, las guías que hemos visto, todos estos documentos están de fácil acceso en Internet. Y esta guía se basa en una revisión sistemática de Cochrane para evaluar los efectos y la seguridad de la fortificación en casa con múltiples micronutrientes en polvo de los alimentos consumidos por niños menores de 2 años con respecto a muchos resultados de salud, a muchos resultados que se analizaron. Incluyó 8 ensayos clínicos, de ellos 6, en ellos se compararon micronutrientes con ninguna intervención o con placebo, y en 2 se compararon con el uso de gotas de hierro. En todos se utilizó fumarato ferroso, que es como viene en todos estos micronutrientes, el hierro, y gluconato de zinc, como fuente de zinc. Bueno. Entonces, ¿qué se encontró? Lo que se encontró fue reducción de la anemia en 31%, entre los que recibieron estos micronutrientes y los que no los recibieron. Menos anemia, 31% menos anemia. Reducción de la deficiencia de hierro en 51%, pero no hubo efecto en peso para la edad, talla para la edad, peso para la talla. Ningún efecto sobre el crecimiento. Fue tan eficaz como el uso diario de suplementos de hierro para reducir la anemia y aumentar la concentración de hemoglobina. Sin embargo, eran 2 estudios, pocos estudios. No fue posible evaluar efectos sobre la prevención de la diarrea, en general fueron bien aceptados, pero la adherencia fue similar a la de las gotas de hierro. Nosotros sabemos que las gotas de hierro tienen sus inconvenientes, porque
manchan los dientes y se debe estar muy pendiente de los niños. Después, claro que eso pues no está malo, pero después de darle las dosis hay que lavar los dientes y algunas veces produce estreñimiento. Sin embargo, entonces uno pensaría que la adherencia sea mejor con los micronutrientes en polvo que con las gotas de hierro. Sin embargo, eso no se comprobó, pero quedan bien aceptados. También producen efectos secundarios. Pues, también. La fortificación casera de los alimentos con polvos de micronutrientes que contengan al menos hierro, vitamina A y zinc se recomienda para mejorar el estatus de hierro y reducir la anemia en niños de 6 a 23 meses. Recomendación fuerte, eso dice la guía de la OMS. Entonces, lo que está claro con estos micronutrientes en polvo es que sirven para prevenir la anemia. La calidad de la eficiencia fue alta para deficiencia, de la evidencia fue alta para deficiencia de hierro, mientras que para anemia y concentración de hemoglobina fue moderada. Idealmente, las intervenciones con múltiples micronutrientes en polvo deben ser implementadas como parte de un programa nacional de alimentación infantil, es decir, un programa de suplementación de micronutrientes que se utilice, digamos, en forma masiva. Aquí está la composición, que fue exactamente la misma que vimos ahora. Tiene, digamos, el que se produce aquí, que es esta receta, y se da un dosis, un sobre por día, mínimo durante 2 meses, seguido un periodo de 3 a 4 meses, sin suplementar, de tal manera que se puede empezar cada 6 meses. Sería, por ejemplo, 2 meses sí, 4 meses no, 2 meses sí, 4 meses no. Entre los 6 y 24 meses es cuando se han recomendado y se han utilizado. En lugares donde la administración de suplementos de hierro ha sido ampliamente aplicado y demostrado ser eficaz, se recomienda primero hacer un estudio de su efectividad, a ver si se necesita cambiar lo que uno tiene que funcionar bien. Por ejemplo, en AIEP pues, se ha venido trabajando desde que empezó en el 2000 en Colombia con la suplementación con sulfatos de arroz. De pronto puede cambiar. ¿Sí? AIEP no tiene problema en cambiar las cosas siempre y cuando las cosas tengan respaldo de la evidencia. Esto lo dice la OMS y AIEP. Digamos, lo que hace es transmitir lo que recomienda la OMS. Entonces podría cambiar, pues ahí no tiene problema de cambiar, eso sí es el caso. Pero entonces siempre nos quedan como dudas, podemos hacer preguntas, ya como para al final preguntas que uno se podría hacer. Primero, si se utilizan los micronutrientes múltiples, podría ser peligroso, o sea, si además se dan las dosis altas de vitamina A cada 6 meses, como lo recomienda AIEP. Creemos que pues, la idea es que no sería peligroso, porque la cantidad de vitamina A en los micronutrientes mínimos cubre los requerimientos por lo bajo, son 300 microgramos. Eso equivale a la cantidad que se encuentra en 2 vasos de leche. En el documento sobre la recomendación para suplementar vitamina A, la OMS dice específicamente que la administración de las dosis elevadas cada 6 meses no se contraindica en caso de que el niño participe en otros programas de fortificación. Entonces, no es porque el micronutriente múltiple lo entendemos más como una fortificación de los alimentos que como una suplementación. No habría inconveniente. Ahora puede ser que eso le haga pensar que de pronto a este niño no le voy a dar porque realmente consume vitamina A, también puede ser. Se puede utilizar el sulfato ferroso de además micronutrientes en polvo en forma simultánea en el mismo niño. Pensamos que no sería necesario. Si se dan micronutrientes en polvo, se está buscando el objetivo de prevenir la anemia y no haría falta sulfato ferroso. Es decir, no sería suficiente hierro para tratar la anemia.
pero sí sería suficiente hierro para prevenir la anemia. Entonces, no se justifica, no se necesita dar dos suplementos de hierro al mismo tiempo. En este caso, no se daría uno de los dos. Si los micronutrientes en polvo se recomiendan para los niños entre 6 meses y 2 años, ¿qué hacer con los niños a partir de los 2 años? En los niños mayores de 2 años se debe evaluar la necesidad de dar suplementos de hierro, vitamina A y zinc. Si están indicados, utilizar los esquemas tradicionales de sulfato de rosa, las dosis semestrales de vitamina A y el zinc, como lo recomienda IEP, como lo recomienda la guía de crecimiento y desarrollo. Otra pregunta. ¿Los micronutrientes en polvo pueden reemplazar el sulfato de zinc para el tratamiento de la diarrea? Como tiene diarrea, entonces le voy a dar micronutrientes, porque está tomando micronutrientes en polvo, entonces no le voy a dar el zinc, porque ya tiene el zinc, ¿no? Para el tratamiento de la diarrea se debe utilizar el jarabe de sulfato de zinc en las dosis recomendadas por allí. Un sobrecito de micronutrientes en polvo tiene 5 miligramos, que no sabemos qué tan bien se absorbe. Y las dosis recomendadas para el tratamiento de la diarrea son 20 miligramos al día. Sí, se debe utilizar para la diarrea 5 solo, como jarabe de sulfato de zinc. Cuando se utilizan los micronutrientes en polvo, yo puedo estar seguro de que les estoy dando suplemento de zinc que se esté absorbiendo adecuadamente. No se puede asegurar. Es decir, lo que se ha comprobado con los micronutrientes en polvo es que sirve para prevenir la anemia, pero no se han comprobado efectos que sean producidos por ese zinc que está ahí. Y como sabemos que hay dificultades en la absorción, a lo mejor ese zinc está sirviendo o no está sirviendo. No lo podemos asegurar, por lo menos hasta donde yo he podido encontrar. Sin embargo, los micronutrientes en polvo tienen otras cosas que serían como valor agregado. Vitamina A y el ácido fólico, que la deficiencia de ácido fólico también es importante y también es frecuente. Y tienen vitamina C, vitamina C, ¿no? Pueden estar también, esos otros micronutrientes pueden estar también ayudando. ¿Qué hacer con un niño de 10 meses que solo recibe carne ocasionalmente, que tiene una talla para la edad entre menos y -1,5, es decir, sería un niño con riesgo? Este es un niño muy común, ¿cierto? El niño que está en el segundo semestre y se empieza a quedar en talla, empieza a tener una talla que se va quedando, -1,5, es decir, puede que sea así, pero también puede ser que se esté quedando en la talla. Pongan cuidado que este grupo de niños es importante, no es poquito. ¿Se le dan micronutrientes en polvo o se le da hierro por aparte? Este niño tiene alto riesgo de anemia y tiene alto riesgo de deficiencia de zinc. Si nosotros queremos estar seguros de que reciba un suplemento de zinc con mayores posibilidades de que se absorba, debería darse el sulfato de zinc solo y aparte el hierro. En estos casos donde uno quiere que el niño reciba un suplemento de zinc porque evidentemente no lo está recibiendo en la alimentación y se está quedando en el crecimiento, que es mejor darle solo y darle aparte el hierro. Se puede dar uno por la mañana y por la tarde sin problema. En los casos en que se considera indicado el suplemento de zinc, podrían darse los micronutrientes en polvo y aparte el sulfato de zinc. Probablemente no habría inconvenientes. La cantidad de zinc en los micronutrientes en polvo es de 5 miligramos, ya lo decimos, y la cantidad recomendada para suplementar es de 10 miligramos. Si se dan los dos, está dando 15, que no es una cantidad excesiva. No habría problema probablemente. Además, estos micronutrientes en polvo
Como van mezclados con los alimentos, se supone que la absorción sea mejor. Lo que sí está muy claro es, por ejemplo, jarabes que tengan zinc y hierro al mismo tiempo, como si de jarabe, se absorban más. En esto, algo, de todas maneras, nosotros nunca podemos estar seguros de que algo de eso esté absorbiendo y esté sirviendo, lo que pasa es que no está demostrado. Muy bien, esto era como lo que yo tenía para comentarles sobre este tema. Creo que es un problema que está ahí, que está presente. En este momento estamos muy pendientes de los resultados de la encuesta de 2015, que vamos a terminar, a ver cómo es la situación real de la deficiencia de micronutrientes, pero es algo que se debe, en el cual se debe trabajar y que produce resultados muy importantes. Muy bien, que eso era todo en manera que mucho y que esté muy bien.